De publicidad. Hoy queremos hablar acerca de, bueno, el consumo de un producto, de un mineral que se ha puesto como de moda, que se ha puesto como en tendencia, que la gente está hablando mucho de eso y al parecer tiene un montón de beneficios. El magnesio, es recomendable consumir magnesio y además diferenciarlo del manganeso, que es otro que se parece mucho en el nombre, pero son dos minerales completamente Completamente distintos. diferentes. Bueno, justamente Ujú. para eso lo vamos a hacer de la mano de Lisbeth Torres. Ella es médico internista, endocrinólogo, porque en los últimos meses, como les digo, se ha hablado mucho a través de las redes sociales sobre la importancia de los suplementos de magnesio. Muchos sugieren que síntomas como problemas para dormir, músculos tensos o poca energía son signos de deficiencia de magnesio y deberías tomar un suplemento de este mineral. Aún así quedan muchas dudas con respecto a la veracidad de este tema. Así que hoy Lisbeth Torre, médico internista y endocrinólogo, nos va a instruir, nos va a acompañar en estas recomendaciones para saber qué tanto hay que consumirlo, si solamente a través de pastillas se puede consumir magnesio, si hay alimentos que contengan magnesio, hasta qué punto es conveniente o no el uso de este mineral. Pero bueno, le damos la bienvenida a Lisbeth Torres. Doctora, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Albany Lozada y Unaya Menábar aquí en Agenda Éxitos. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Honrada de estar con ustedes hoy. Bueno, muy interesados además, doctora, de conocer por qué hoy en día hay tanta recomendación del consumo de este mineral. Específicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque entendemos, según las cosas que hemos leído, que antes digamos, los alimentos que consumimos, que han sido sembrados en la tierra, cosechados, antes tenían esos digamos, requerimientos especiales para el consumo masivo, pero hoy en día algo está ocurriendo en medio de ese proceso que no se está consumiendo el magnesio necesario. Bueno, tú acabas de decir algo sumamente importante. Los alimentos tienen una concentración importante de magnesio, por lo que no deberíamos sufrir de su deficiencia. Okay. Pero actualmente se han maltratado la tierra y ya los alimentos en su mayoría no son orgánicos, sino que son procesados o manipulados genéticamente para mantener las siembras por mucho tiempo, tras las cosechas. Nosotros todavía tenemos. Estamos Se teniendo nos está problemas perdiendo la con la señal, comunicación doctora, y y me es parece súper muy importante. importante. Sí, 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 Vamos sí. no sé si la doctora a lo mejor se está moviendo o volvemos a hacer la llamada a ver qué. Mira, yo Vamos a sugiero volver que a hacer la vayamos llamada. haciendo... ¿Ya está allí? La Ah, tenemos no. aquí. Ok, ok, perfecto. La escuchamos, Ahora sí la doctora. escuchamos, doctora. Los alimentos traen una concentración importante de magnesio. Los alimentos de origen verde, que son las espinacas, las acelgas, el brócoli, todo eso tiene una concentración importante de magnesio. El aguacate tiene una Ujú. concentración importante de magnesio, las nueces, los cereales. ¿Qué pasa actualmente? Las tierras están procesadas y algunos alimentos no son tan orgánicos. Entonces se pierde la concentración de magnesio que podemos adquirir de los alimentos. Adicionalmente, las personas están comiendo más alimentos procesados y menos naturales. Ustedes pueden ver en una mesa cualquiera y las personas tienen blancos y verdes, y marrones, no tienen verde. Ujú. No consumen alimentos naturales, sino cosas muy procesadas, y eso disminuye la absorción de magnesio, y tenemos deficiencias actualmente en los pacientes, y por eso que hemos tenido que recurrir al uso de medicamentos que tienen una concentración de magnesio para mantener los requerimientos diarios de este vital Y eso, mire, y mineral. esos alimentos verdes hay que comerlos, consumirlos como crudos o pueden ser cocinados, hervidos o al vapor, etcétera. Entre menos cocido mejor, Ok, entre más crudo mejor. Es más, el vegetal que tiene mayor concentración de magnesio es el aguacate. ok. Y el aguacate lo consumimos casi que la mayoría de nosotros casi que a diario, y más ahorita que hay una cosecha importante. Sí. Sí. ¿Ok? Si consumimos aguacate, si consumimos cosas verdes, los jugos verdes que actualmente las personas están consumiendo más que antes en las mañanas, Ujú. como parte de los procesos de desintoxicación y de adquirir todo lo de la clorofila, que tiene una concentración importante de magnesio, estamos mejorando ese consumo. Entre más crudo sea el producto, es mucho mejor, Ujú. mucho mejor. Ahora le pregunto, doctora, ¿cuáles son las principales propiedades del magnesio y en qué cantidad se debe consumir? ¿Cuántas unidades?
Ok, el magnesio participa en muchísimas funciones celulares, por lo tanto es vital su consumo y que se mantenga en concentraciones normales. El 60% del magnesio que tú consumes está en el hueso, o sea que es parte importante de la densidad mineral ósea. Ok. ¿Ok? Y participa en las funciones tanto neurológicas como cuáles, como la parte eléctrica neurológica. Evita las convulsiones, evita los dolores de cabeza, las migrañas, la falta de concentración. A nivel neuromuscular, evita los calambres, el cansancio neuromuscular. Por lo tanto, por eso es que muchas personas al consumir el magnesio se les quita esas dolencias. Ok. Mejora el sistema inmunológico, tienes mejor reserva inmune para enfrentar enfermedades y procesos infecciosos. Y participa también en todo lo que está relacionado con la diabetes, la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, que es parte de la fisiopatología de la diabetes, se disminuye. Y tiene muchas riquezas también a nivel de depresión, a nivel también de la agitación. Los niños que tienen esa falta de concentración y que son irritables, se ha demostrado que al colocarles magnesio disminuye esa irritabilidad y tienen mayor concentración. Entonces, participa en muchísimas funciones celulares. Cuando nosotros consumimos magnesio hay una gran concentración que se elimina por heces, que no se absorbe, solamente se absorbe un porcentaje, que aproximadamente es el 40% de lo que tú consumas. Pero a nivel renal tenemos una reabsorción de lo que se elimina por riñón, porque el mineral se absorbe por vía intestinal y se metaboliza en riñón. Pero el riñón, cuando lee o sensa que hay una concentración disminuida de magnesio, lo reabsorbe. Entonces, en el ser humano, en el hombre, por ejemplo, la concentración que debe consumir diariamente debe ser más o menos entre 420 a 460 miligramos al día. En las mujeres de 310 a 350 miligramos al día y en las mujeres embarazadas aproximadamente 340 a 360 miligramos al día. Claro. Sí, pero Entonces si es a son través de los concentraciones alimentos, altas. no sé cómo medimos Es eso. O sea, difícil. cómo sé yo si me estoy comiendo, no sé, un brócoli, me estoy comiendo cuánto O magnesio avena, tiene, o una avena, o soya, no sé, cambur. o Eso aguacates. Ujú. se ¿Cuánto dice que mineral tiene eso? por 100 gramos de Ok. lo que te consume, Mm, aproximadamente si es el aguacate son 20 a 30 miligramos de magnesio, Ujú. ¿ok? Por ejemplo, la espinaca, que es la que tiene mayor Sí. concentración de magnesio, tú puedes consumir cuando con 100 gramos, con un manojo, puedes consumir 25, 30 también miligramos. Ujú. Y pero nosotros no solamente comemos eso, comemos queso, comemos avena, Ujú. comemos, todo eso es balance de lo que consumimos, ok. ¿ok? Quesos Frutos blancos secos, frescos, doctora. sí, Ujú. son alimentos frescos, Ujú. alimentos No no procesados, procesado. alimentos orgánicos. Correcto, correcto. Ujú. También se habla del chocolate oscuro o que El tenga chocolate oscuro, el gran cacao, concentración de nue- cacao. Sí, sí, nuestro sí. cacao natural, que Ujú. es divino y tiene muchas riquezas. Claro. Ciertamente. ¿No hay Ujú. riesgo de sobreconsumir magnesio? O sea, si se me Sí, pasa la mano, ¿qué puede sí, pasar? sí, todo en exceso es malo. Y Claro. lamentando mucho, nosotros los seres humanos, cuando tenemos algo que es como una panacea, queremos que todo se resuelva con una sola cosa Sí, y nos concentramos en sobreconsumir algo. Nosotros siempre tiene que ser guiado con la consulta médica ok. y nuestros médicos siguen siendo muy buenos en esto. Así es. Entonces, tenemos que evaluar la concentración de magnesio que tenga el paciente. Eso se puede medir en sangre y clínicamente el paciente va a mejorar con lo que tú le vas a dar. Y las concentraciones de magnesio no pueden pasar de 500 miligramos al día. Hay personas que toman hasta 1000 miligramos al día. Eso Ah, no ok. tiene sentido. Claro, ¿Ok? claro. Y si tú mejoras tu alimentación, a lo mejor no lo necesitas. Y no es por tiempos prolongados. Se utiliza de 2 a 3 meses dependiendo de cada paciente. Ok. Entonces, eso se puede medir clínicamente en el paciente. Muchos pacientes, cuando hay toxicidad, uno de los primeros síntomas que hace son diarreas, porque el magnesio es laxante, Sí. Ah, ok. genera Pero te todos laxa. o solamente algunos tipos de magnesio, porque también No, hay unos entiendo que hay tipos de distintos magnesio tipos de que magnesio. Ajá. Sí, hay unos tipos de magnesio que se utilizan como laxantes, ¿ok? Ujú. Y hay unos tipos de magnesio que son de absorción más lento y que tienen traspasa otras vías metabólicas, ¿no? Ujú. Que no te generan tanta diarrea.
ni síntomas gastrointestinales. Pero cuando tú no tenías esos síntomas y ahora los presentas, eso quiere decir que puedes estar en una fase de toxicidad por magnesio. Y en esos casos, en principio, suspender el consumo de magnesio. El consumo se puede se puede medir vía en sangre los niveles de magnesio y se suspende. Okay. Correcto. Tenemos que hacer una pausa, doctora, Sí. pero me gustaría al regreso también saber, porque uno ve en presentaciones, por ejemplo, cuando uno va a una farmacia a buscar magnesio, hay el magnesio solo, pero hay otros magnesios que vienen acompañados con otros minerales o con otros elementos. ¿Qué tan convenientes son esos otros magnesios? Si da lo mismo, si es preferible utilizarlo en combinación con otros. Al regreso nos comenta qué hacer en esos casos, sobre todo para aquellas personas que, bien, porque no les gusta, porque le caen mal las verduras, yo qué sé, no están comiendo esos alimentos verdes o los que contienen soya, con los que contienen magnesio de manera natural, y tienen que ir al suplemento ya, digamos, procesado por algún laboratorio. Pero bueno, hacemos la pausa y al regreso seguimos conversando con la doctora Lisbeth Torres, médico internista y endocrinólogo, a propósito de las recomendaciones sobre el consumo de magnesio. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Puntos de vista para conocer y entender al mundo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Bueno, hoy estamos conversando acerca de los beneficios del consumo de magnesio. Y tenemos una gran invitada, es la doctora Lisbeth Torres, médico internista y endocrinólogo, quien nos ha hecho una introducción muy útil para que sepamos por qué es necesario incluir el magnesio en la ingesta de alimentos diarios. Y dejaba una pregunta al aire, doctora. Hay distintos, Unay, me refiero, hay distintos tipos de magnesio, el citrato de magnesio, Sí. el glicinato de magnesio, el cloruro de magnesio, el malato de magnesio. ¿Para qué sirve cada uno y qué es lo recomendable? Y también le hablaba acerca de esas combinaciones que hay, por ejemplo, de magnesio con ciertas sales. Sí. ¿Eso es positivo, es negativo consumirlo? Cuéntenos un poco acerca de estos aspectos del magnesio. Ok, mira, el magnesio viene en diferentes presentaciones porque se une a sales o se une a otros elementos que pueden ser estas proteínas para ser absorbidos de una forma mucho más fácil y llegar a donde debe ir el magnesio para hacer su función metabólica, ¿ok? Por ejemplo, el cloruro de magnesio, el citrato de magnesio son los que más conocemos y los que están más disponibles y ellos se absorben fácilmente, pero por ejemplo el citrato de magnesio tiene mejor penetración a nivel neurológico, por ejemplo, ¿no? Ok. Porque puede tener se facilita su paso hacia la parte del sistema nervioso central y por eso tiene mejor efecto a este nivel. El cloruro de magnesio se facilita más su transporte hacia la parte neuromuscular, por ejemplo. Entonces, lo que pasa con el magnesio es que dependiendo con quién se une, tiene mejor transporte intracelular y ese es más fácilmente absorbido, ¿ok? Por ejemplo, el malanato, el taurato, fácilmente pasan al sistema nervioso central, ¿ok? Otros a nivel hepático, donde facilita su función metabólica. Por eso es que hay diferentes transportadores, para hablarlo de esta forma, para que sea fácilmente comprensible, entendible, ¿no? sí. Entonces, pero el que tiene, ¿por qué se utiliza más citrato de magnesio? Porque facilita su paso y se distribuye casi que de forma general en todo nuestro cuerpo. Y pues se facilita su uso en todos los sistemas metabólicos donde tiene alta importancia la presencia del magnesio. Ahora, ¿se debe consumir en las mañanas o en las noches? Porque también hay gente que tiene dudas sobre a qué hora consume el magnesio para que cumpla el efecto deseado. Realmente se puede usar tanto en la mañana como en la noche. Ok. Y hay pacientes que dependiendo de la cantidad o si tienen un déficit de magnesio importante se usa cada 12 horas, ¿no? Ok. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasa con el magnesio? El magnesio como te relaja, te induce el sueño porque favorece la producción de melatonina, que es la hormona inductora del sueño y que se produce con el crepúsculo en la noche. Hay personas que les da sueño. Okay. Entonces, por eso que utilizamos el citrato o cualquier magnesio en las noches para que la persona esté alerta durante el día, para que facilite su actividad cotidiana. Por eso que se utiliza más que todo de noche.
pero hay pacientes que les va muy bien tanto en la mañana como en la noche. Lo importante es cumplirlo. Correcto. Ahora, doctora, cuando uno consume magnesio, pongamos que como suplemento, em, a ver, ¿está contraindicado algo en específico que no vaya a permitir que aporte los beneficios que debería aportar? Bueno, hay pacientes que están en insuficiencia renal estadio 4 o 5, están en diálisis, Ujú. que en ocasiones no se les debe cumplir magnesio, ¿no? Ok. Y solamente se cumple porque hay un trastorno, el magnesio se excreta por riñón, y al tener un trastorno a nivel renal no hay una excreción fisiológica y no hay un balance. Recuérdate que el cuerpo tiene la capacidad de generar un equilibrio celular dependiendo de sus necesidades. Él tiene la capacidad de autorregulación y esta autorregulación en los pacientes en insuficiencia renal no está presente y puedes tener rango de toxicidad mucho más rápido que una persona que no tiene este problema. Es decir, que Pero está contraindicado para personas que tengan en esta... pacientes en insuficiencia renal estadio 4 y 5, ¿no? Muy bien. Pacientes que tienen trastornos de malabsorción intestinal, pacientes que tienen problemas digestivos importantes, porque el magnesio se absorbe a nivel de yeyuno e ilio y a veces en un porcentaje bajo en colon, ¿no? Ok. Entonces, si tienes trastornos intestinales importantes en malabsorción intestinal, hay que tener cuidado con el uso del producto. Claro, Y pero a hay una persona que veces tenga, por ejemplo, colon irritable, cosas es así, a lo correcto. mejor no es Hacen conveniente. diarrea O úlceras, etcétera. frecuente. Ok. Y hay personas que tienen cirugías por alguna Ok. patología oncológica, hay personas que tienen enfermedad de Crohn, que tienen trastornos ulcerativos crónicos a nivel intestinal que puede generar trastornos en su absorción, ya sea en déficit o en aumento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes y tiene que ser bajo vigilancia médica. Y para Eh, pacientes con alguna enfermedad crónica como las cardiovasculares, por ejemplo. No está contraindicado en las cardiovasculares, por el contrario. Ok. Hay que estar pendiente que se mantengan concentraciones adecuadas de magnesio porque evita las arritmias cardíacas, evita la hipertensión arterial, más bien controla la hipertensión arterial, mejora las cifras tensionales en el paciente. Ok. ¿Ok? Entonces más cardioprotector. Entonces el Excelente. magnesio es importante en este tipo de pacientes. Igual, siempre Porque eso el tiene magnesio siempre tiene que hacerse bajo supervisión médica, evidentemente. supuesto. Ante cualquier Por duda que surja, los médicos son los que van a dar la respuesta. Ahora, en el Exactamente, caso de, totalmente. si yo estoy tomando magnesio, ¿puedo tomar alcohol, por ejemplo? ¿O puedo comer grasa? ¿Puedo ir a una parrilla, por ejemplo, y comer una parrilla riquísima que tiene bueno, altas concentraciones de grasa? ¿Le afecta en De algo? ¿O todas tomar formas, eso, bebidas alcohólicas? sí, claro que Ok. sí, no hay ningún No hay ninguna problema. indicación. Ok. Y como los excesos son malos, pues como Ah, o sea, Claro. obviamente. Así Claro. es. Ajá. Así es, doctora. ¿Cómo sabe uno, ya para finalizar, que se tiene deficiencia de magnesio? ¿Cuáles son La, los mayo- síntomas? la mayoría de los pacientes cambian de patrón de dolor de cabeza o tienen dolores de cabeza. Hay Oh. movimientos involuntarios, hay personas que dicen, ay, se me está moviendo el párpado, mira, se me mueve Ok. solo. Como un tic, tengo un tic, Como una un cosa. tic Ah, nervioso. ok. Es que no tengo sueño, estoy estresada. ¿Calambres? Calambres nocturnos predominantemente y sensación de, hay personas que dicen que tienen una contractura constante en los gemelos. Ujú. Ah, ok. Hay personas que tienen sensación de hormigueo en la región plantar y en las manos. Cansancio excesivo. Hay personas O que hinchazón, por dicen ejemplo, hinchazón en las descansan manos, en los y no pies. sueñan. Igualmente esa sensación de presión. Ok. Ah, Y hay aumento de las cifras tensionales, aumento de la glicemia en ayunas, insomnio. Todo este tipo de síntomas puede estar relacionado con hipomagnesemia. Y en algún examen de laboratorio, o sea, yo tengo que ir a pedir un examen específico para que me regule, o sea, para que me midan, o en cualquier perfil 20, por ejemplo, sale el nivel de magnesio. Hay algunos perfiles 20 que no lo traen. Ok. Hay perfiles 20 o perfiles generales que son mucho más completos. ok. Pero tú lo puedes pedir como niveles séricos de magnesio. Ok. Y ellos te dan una concentración que habitualmente va entre 1.7 y 2.6. Repita el examen, doctora, disculpe que la interrumpa. Nivel Niveles séricos de magnesio. séricos, ok. Sérico porque es en sangre. Sí, ¿Ok? Y eso va a dar un valor y en base a eso se puede iniciar o no el tratamiento. Y por supuesto hay que enriquecer nuestra alimentación. sí, señor. Debemos comer para vivir saludablemente, no vivir para comer. Así es. Absolutamente de acuerdo. Muchísimas Doctora, gracias, doctora. maravillosa conversa. Muchísimas gracias por darnos luces con respecto
al magnesio, ya lo sabe la audiencia, y quien no haya podido escuchar esta entrevista completa, recuerden que nuestro canal de YouTube, allí queda. ¿Y en tiene Mundo redes UR. sociales, doctora? Donde comparte este tipo de información o que le gustaría compartir con la audiencia para que la consulten o no sé. ¿Cómo no? Estamos a la orden por Instagram, TPL75. Perdón, Y que repita el Instagram. TPL75. PPL75. 75 y por mis contactos telefónicos estamos a la orden. Perfecto. Bueno, pues ahí lo Muchas gracias. estaremos contactando. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth Torres, médico internista y endocrinólogo. Qué maravilla. Excelente. Bueno, momento de hacer la pausa, amigos. Y al regreso tenemos un gran invitado en Agenda Éxitos y es Charles Brewer Carías. Todos lo conocemos, naturalista, fotógrafo, explorador venezolano. Bueno, siempre tiene mucho de qué hablar, de qué conversar. Estaremos conversando con él luego de esta pausa aquí en Agenda Éxitos.